Berenice. Por Edgar Allan Poe. Mis amigos me dijeron que si visitaba la tumba de mi amigo, mis preocupaciones se aliviarían un poco. Ibn Sayyad. La miseria es múltiple. La miseria de la tierra es multiforme. Sus matices, que trascienden el amplio horizonte como el arco iris, son tan variados como los de ese arco, tan distintos también, pero tan íntimamente mezclados. Superando el amplio horizonte como el arco iris. ¿Cómo es que de la belleza he sacado una especie de desamor? ¿De la alianza de paz, un símil de tristeza? Pero así como en ética el mal es consecuencia del bien, así también, de hecho, de la alegría nace la tristeza. O el recuerdo de la dicha pasada es la angustia del hoy, o las agonías que lo son tienen su origen en los éxtasis que podrían haber sido. Mi nombre de bautismo es Egaeus. La de mi familia no la mencionaré. Sin embargo, no hay torres en la tierra más veneradas que mis sombríos, grises y hereditarios salones. Nuestra línea ha sido llamada una raza de visionarios y en muchos detalles sorprendentes, en el carácter de la mansión familiar, en los frescos del salón principal, en los tapices de los dormitorios, en el cincelado de algunos contrafuertes de la armería, pero más especialmente en la galería de pinturas antiguas, en la forma de la cámara de la biblioteca. Y, por último, la naturaleza muy peculiar de los contenidos de la biblioteca, hay evidencia más que suficiente para justificar esa creencia. Los recuerdos de mis primeros años están relacionados con esa cámara y con sus volúmenes, de los cuales no diré más. Aquí murió mi madre. Aquí nací yo. Pero es mera ociosidad decir que no había vivido antes, que el alma no tiene existencia previa. ¿Lo niega? No discutamos el asunto. Convencido yo mismo, busco no convencer. Hay, sin embargo, un recuerdo de formas aéreas, de ojos espirituales y significativos, de sonidos musicales pero tristes, un recuerdo que no será excluido. Un recuerdo como una sombra, vago, variable, indefinido, inestable y como una sombra también, ante la imposibilidad de deshacerme de ella mientras exista la luz del sol de mi razón. En esa cámara nací yo. Despertando así de la larga noche de lo que parecía, pero no era, nada, a las mismas regiones del país de las hadas, a un palacio de la imaginación, a los salvajes dominios del pensamiento y la erudición monásticos, no es singular que miré a mi alrededor. Yo con mirada sorprendida y ardiente, que desperdicié mi niñez entre libros y disipé mi juventud en ensueños. Pero es singular que a medida que transcurrieron los años y el mediodía de la edad adulta me encontró todavía en la mansión de mis padres. Es maravilloso el estancamiento que cayó sobre los resortes de mi vida. Maravilloso cuánto tal se produjo una inversión en el carácter de mi vida. Mi pensamiento más común. Las realidades del mundo me afectaron como visiones, y sólo como visiones, mientras que las ideas descabelladas del país de los sueños se convirtieron, a su vez, no en el material de mi existencia cotidiana, sino de hecho en esa existencia total y exclusivamente en sí misma. Berenice y yo éramos primos y crecimos juntos en la casa de mi padre. Sin embargo, crecimos de manera diferente, yo, enfermo de salud y enterrado en la tristeza, ella, ágil, grácil y rebosante de energía. El de ella, el paseo por la ladera. El mío, los estudios del claustro. Yo, viviendo dentro de mi propio corazón, y adicto, en cuerpo y alma, a la meditación más intensa y dolorosa. Ella, vagando descuidadamente por la vida, sin pensar en las sombras a su paso, ni en el vuelo silencioso de las horas con alas de cuervo. Berenice, invoco su nombre, ver en grises de la memoria mil recuerdos tumultuosos se sobresaltan al sonido. Ah, su imagen está vívidamente ante mí ahora, como en los primeros días de su alegría y... Oh, hermosa pero fantástica belleza, oh, sílfide entre los arbustos de Arnhem.
o náyade entre sus fuentes. Y entonces todo es misterio y terror, y una historia que no debería contarse. La enfermedad, una enfermedad fatal, cayó como el simón sobre su cuerpo e incluso mientras la contemplaba, el espíritu de cambio se apoderó de ella, invadiendo su mente, sus hábitos y su carácter y, de la manera más sutil y terrible, perturbando incluso la identidad de su persona. Pobre de mí. El destructor vino y se fue. ¿Y la víctima, dónde está? No la conocía, o ya no la conocía como Berenice. Entre la numerosa serie de enfermedades inducidas por aquella fatal y primaria que provocó una revolución de tan horrible tipo en el ser moral y físico de mi prima, puede mencionarse como la más angustiosa y obstinada por su naturaleza, una especie de epilepsia no rara vez terminaba en trance mismo, trance que casi se parecía a una disolución positiva, y del cual su forma de recuperación fue, en la mayoría de los casos, sorprendentemente abrupta. Mientras tanto, mi propia enfermedad, porque me han dicho que no debería llamarla con otro nombre, creció rápidamente sobre mí y finalmente asumió un carácter monomaníaco de una forma novedosa y extraordinaria, cada hora y momento. Ganando vigor, y finalmente obteniendo sobre mí el más incomprensible dominio. La monomanía, si así debo llamarla, consistía en una irritabilidad mórbida de aquellas propiedades de la mente que en la ciencia metafísica se denominan atentas. Es más que probable que no me entiendan, pero me temo, de hecho, que de ninguna manera es posible transmitir a la mente del lector meramente general una idea adecuada de esa nerviosa intensidad de interés con la que, en mi caso, los poderes de la meditación, por no hablar técnicamente, ocupados y enterrados, en la contemplación incluso de los objetos más ordinarios del universo. Reflexionar durante largas horas incansables. Con la atención fijada en algún recurso frívolo en el margen o en la tipografía de un libro, quedar absorto durante la mayor parte de un día de verano. En una sombra pintoresca que cae oblicuamente sobre el tapiz, o el suelo, perderme durante una noche entera observando la llama constante de una lámpara o las brasas de un fuego. Soñar días enteros con el perfume de una flor. Repetir monótonamente alguna palabra común hasta que el sonido a fuerza de repetición frecuente dejara de transmitir idea alguna a la mente, perder todo sentido de movimiento o existencia física, mediante una absoluta quietud corporal prolongada y obstinadamente perseverada. Tales eran algunos de los caprichos más comunes y menos perniciosos inducidos por una condición de las facultades mentales. No, por cierto, del todo sin paralelo. Pero ciertamente desafiando cualquier cosa que se parezca a un análisis o una explicación. Sin embargo, que no me malinterpreten. La atención indebida, seria y morbosa que despiertan los objetos frívolos por naturaleza no debe confundirse con esa propensión a la rumia común a toda la humanidad. Y más especialmente a la que se entregan las personas de imaginación ardiente. Ni siquiera era, como podría suponerse en un principio, una condición extrema o una exageración de tal propensión, sino primaria y esencialmente distinta y diferente. En un caso, el soñador o entusiasta, interesado por un objeto que normalmente no es frívolo, imperceptiblemente lo pierde de vista en un mar de deducciones y sugerencias que surgen de él, hasta que, al final de un ensueño a menudo lleno de lujos, encuentra el incitamentum, o primera causa de sus reflexiones, completamente desaparecidas y olvidadas. En mi caso, el objeto principal era invariablemente frívolo, aunque asumía, a través de mi visión destemplada, una importancia refractada e irreal. Se hicieron pocas deducciones, si es que se hicieron alguna. Y aquellos pocos que regresan pertinazmente al objeto original como centro. Las meditaciones nunca fueron placenteras. Y, al terminar el ensueño, la primera causa, lejos de perderse de vista, había alcanzado ese interés sobrenaturalmente exagerado que era la característica predominante de la enfermedad.
En una palabra, las facultades mentales más particularmente ejercitadas eran, en mí, como he dicho antes, las atentas, y son, en el caso del soñador, las especulativas. Mis libros, en esta época, si bien no servían realmente para irritar el desorden, participaban, como se verá, en gran medida, en su naturaleza imaginativa e intrascendente, de las cualidades características del desorden mismo. Recuerdo bien, entre otros, el tratado del noble italiano Coelho Secundus Curio, de Amplitudine Beati Regni Dei. Calle. La gran obra de Austen, La ciudad de Dios. Y de Carne Christi. De Tertuliano, en la que la paradójica frase muerto es el Hijo de Dios. Es creíble porque es necio. Y fue sepultado y resucitó. Es cierto porque es imposible, ocupó todo mi tiempo. Durante muchas semanas de laboriosa e infructuosa investigación. Así parecerá que, sacudida de su equilibrio solo por cosas triviales, mi razón se parecía a ese peñasco oceánico del que hablaba Ptolomeo Hepestion, que resistiendo firmemente los ataques de la violencia humana y la furia más feroz de las aguas y los vientos, temblaba solo al tacto de la flor llamada asfódelo. Y aunque, a un pensador descuidado, podría parecerle fuera de toda duda que la alteración producida por su desgraciada enfermedad en la condición moral de Berenice me proporcionaría muchos objetos para el ejercicio de esa intensa y anormal meditación cuya naturaleza. He tenido algunos problemas para explicarlo, pero ese no fue el caso en modo alguno. En los intervalos de lucidez de mi enfermedad, su calamidad me causaba dolor, y, tomando profundamente en el corazón aquel naufragio total de su hermosa y gentil vida, no dejaba de reflexionar, frecuente y amargamente, sobre los maravillosos medios para obrar, por el cual se había producido tan repentinamente una revolución tan extraña. Pero estas reflexiones no participaban de la idiosincrasia de mi enfermedad y eran las que se le habrían ocurrido, en circunstancias similares, a la masa ordinaria de la humanidad. Fiel a su propio carácter, mi trastorno se deleitaba en los cambios menos importantes pero más sorprendentes producidos en el marco físico de Berenice, en la singular y más espantosa distorsión de su identidad personal. Durante los días más brillantes de su incomparable belleza, cegaramente nunca la había amado. En la extraña anomalía de mi existencia, los sentimientos conmigo nunca habían sido del corazón, y mis pasiones siempre fueron de la mente. A través del gris de la mañana, entre las sombras enrejadas del bosque al mediodía, y en el silencio de mi biblioteca por la noche, ella había pasado ante mis ojos y la había visto, no como la Berenice viva y respirante, sino como la Berenice de un sueño. No como un ser de la tierra, terrenal, sino como la abstracción de tal ser. No como algo para admirar, sino para analizar. No como objeto de amor, sino como tema de la especulación. Más abstrusa aunque inconexa. Y ahora me estremecí en su presencia y palidecí al verla acercarse. Sin embargo, lamentando amargamente su condición caída y desolada, recordé que ella me había amado durante mucho tiempo. Y, en un mal momento le hablé de matrimonio. Y por fin se acercaba el periodo de nuestras nupcias, cuando, una tarde de invierno del año, uno de esos días inusualmente cálidos, tranquilos y brumosos que son la nodriza de la hermosa Halcyon, me senté. Y me senté, como pensé, solo, en el departamento interior de la biblioteca. Pero alzando los ojos vi que Berenice estaba delante de mí. Fue mi propia imaginación excitada. O la brumosa influencia de la atmósfera. O el incierto crepúsculo de la cámara. O las cortinas grises que caían alrededor de su figura. ¿Lo que provocó en ella un contorno tan vacilante e indistinto? No podría decir. Ella no dijo una palabra. Y yo,
Por nada del mundo podría haber pronunciado una sílaba. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Me oprimía una sensación de ansiedad insoportable. Una curiosidad consumidora invadió mi alma. Y hundiéndome en la silla, permanecí durante algún tiempo sin aliento e inmóvil, con los ojos fijos en su persona. Pobre de mí. Su demacración era excesiva, y ni un solo vestigio de la primera se escondía en ninguna línea del contorno. Mis miradas ardientes finalmente cayeron sobre su rostro. La frente era alta, muy pálida y singularmente plácida. Y el tono de su cabello azabache caía parcialmente sobre ella y eclipsaba las sienes huecas con innumerables rizos, ahora de un amarillo vivo y discordantes. En su carácter fantástico, con la melancolía reinante en el semblante. Los ojos estaban sin vida, sin brillo y aparentemente sin pupilas. E involuntariamente me aparté de su mirada vidriosa para contemplar sus labios finos y encogidos. Ellos se fueron. Y en una sonrisa de peculiar significado, los dientes de la cambiada Berenice se revelaron lentamente a mi vista. Y ojalá no los hubiera visto nunca. O que al hacerlo hubiera muerto. El cierre de una puerta me inquietó y, al levantar la vista, descubrí que mi prima había salido de la habitación. Pero de la cámara desordenada de mi cerebro no había salido. ¡Ay! Se fue. Y no fue ahuyentado, el espectro blanco y espantoso de los dientes. Ni una mota en su superficie. Ni una sombra en su esmalte. Ni una muesca en sus bordes. Que ese periodo de su sonrisa no hubiera sido suficiente para grabar en mi memoria. Los vi ahora de manera aún más inequívocos que entonces. Los dientes. Los dientes. Estaban aquí y allá y en todas partes. Visible y palpablemente ante mí. Largos. Estrechos y excesivamente blancos. Con los labios pálidos retorciéndose a su alrededor. Como en el momento mismo de su primer y terrible desarrollo. Entonces vino toda la furia de mi monomanía y luché en vano contra su extraña e irresistible influencia. En los múltiples objetos del mundo exterior no tenía más pensamientos que los dientes. Estos los anhelaba con un deseo frenético. Todos los demás asuntos y todos los diferentes intereses quedaron absorbidos en su única contemplación. Solo ellos estaban presentes al ojo mental y ellos en su única individualidad. Se convirtieron en la esencia de mi vida mental. Los sostuve en todas las luces. Los convertí en cada actitud. Inspeccioné sus características. Me detuve en sus peculiaridades. Reflexioné sobre su conformación. Reflexioné sobre la alteración en su naturaleza. Me estremecí al asignarles en la imaginación un poder sensitivo y sensible, e incluso sin la ayuda de los labios, una capacidad de expresión moral. De Mademoiselle Salle se ha dicho bien, que todos es passe taillente sentiments. Y de Berenice creí más seriamente que toutes es dense taillentes idees. Des idees. Ah, aquí estaba el pensamiento idiota que me destruyó. Des idees. Ah, por eso los codiciaba con tanta locura. Sentí que solo su posesión podría devolverme la paz, devolviéndome la razón. Y la tarde se cerró sobre mí de esta manera, y luego la oscuridad vino, se demoró y se fue, y el día amaneció de nuevo, y las nieblas de una segunda noche ahora se estaban acumulando a mi alrededor, y todavía estaba sentado inmóvil en esa habitación solitaria, y seguía sentado, sumido en meditación, y el fantasma de los dientes seguía manteniendo su terrible predominio mientras, con la más vívida y espantosa claridad, flotaba entre las cambiantes luces y sombras de la cámara.
Al fin irrumpió en mis sueños un grito de horror y consternación y a esto, después de una pausa, siguió el sonido de voces preocupadas, mezcladas con muchos gemidos bajos de tristeza o dolor. Me levanté de mi asiento y, abriendo de par en par una de las puertas de la biblioteca, vi de pie en la antecámara a una criada, toda llorando, que me dijo que Berenice ya no existía. Había sufrido epilepsia temprano en la mañana y ahora, al caer la noche, la tumba estaba lista para su inquilino y todos los preparativos para el entierro estaban completados. Me encontré sentado en la biblioteca y nuevamente sentado allí solo. Parecía que acababa de despertar de un sueño confuso y excitante. Sabía que ya era medianoche y sabía muy bien que, desde la puesta del sol, Berenice había sido enterrada. Pero de ese triste periodo que transcurrió no tenía ninguna comprensión positiva, al menos definitiva. Sin embargo, su memoria estaba repleta de horror, un horror más horrible por ser vago y un terror más terrible por la ambigüedad. Era una página aterradora en el registro de mi existencia, escrita por todos lados con recuerdos vagos, espantosos e ininteligibles. Me esforcé por descifrarlos, pero fue en vano mientras de vez en cuando, como el espíritu de un sonido de difunto, el chillido estridente y penetrante de una voz femenina parecía resonar en mis oídos. Había cometido un acto, ¿qué era? Me hice la pregunta en voz alta y los ecos susurrantes de la cámara me respondieron, ¿qué fue? En la mesa a mi lado ardía una lámpara y cerca de ella había una cajita. No tenía ningún carácter notable y lo había visto con frecuencia antes, porque era propiedad del médico de familia. Pero ¿cómo llegó allí, sobre mi mesa, y por qué me estremecí al contemplarlo? Estas cosas no tenían explicación alguna, y mis ojos finalmente se posaron en las páginas abiertas de un libro y en una frase subrayada en ellas. Las palabras eran las singulares pero simples del poeta Ensayat, dicebant mihi sodales si sepulcrum amicae visitarem, curas meas aliquantulum for levatas. ¿Por qué entonces, al leerlos, se me erizaron los pelos de la cabeza y la sangre de mi cuerpo se congeló en mis venas? Se oyó un ligero golpe en la puerta de la biblioteca y, pálido como el inquilino de una tumba, un sirviente entró de puntillas. Su mirada estaba llena de terror y me habló con voz trémula, ronca y muy baja. ¿Qué dijo? Algunas frases entrecortadas que escuché. Habló de un grito salvaje que perturbó el silencio de la noche, de la reunión de la familia, de una búsqueda en la dirección del sonido. Y luego su tono se volvió emocionantemente distinto mientras me susurraba sobre una tumba violada, sobre un cuerpo desfigurado y envuelto, pero aún respirando, aún palpitando, aún vivo. Señaló las prendas, estaban embarradas y llenas de sangre. No hablé y él me tomó suavemente la mano, tenía marcas de uñas humanas. Dirigió mi atención hacia algún objeto contra la pared. Lo miré unos minutos, era una pala. Con un grito salté hacia la mesa y agarré la caja que yacía sobre ella. Pero no pude forzarla para abrirla y en mi temblor, se resbaló de mis manos, y cayó pesadamente, y estalló en pedazos y de él, con ruido de traqueteo, salieron algunos instrumentos de cirugía dental, entremezclados con 32 sustancias pequeñas, blancas y de aspecto de marfil, que estaban esparcidas de un lado a otro por el suelo. Gracias por acompañarnos en la obra de Berenice. Por Edgar Allan Poe. Esperamos que haya disfrutado esta historia y, si lo hizo, considere darle me gusta, comentar, compartir y suscribirse.